Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana queremos adorar y alabar a Dios. Acompáñenos para poder alabar en el lugar donde usted está. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo eres Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, nos damos gloria. Tú eres digno por siempre y siempre. Dejó su gloria, fue por amor, fue por amor. Y su sangre derramó, cuán grande amor. En aquella vida dolorosa se entregó. No lo merezco, mas su gracia me alcanzó. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande El Shaddai, Santo de Israel.
Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande Shaddai, santo de Israel, luz del mundo, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús. Oh, 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 yo me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo, yo me rindo. En el sol de un nuevo amanecer, respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada, y aunque no merezca todo esto, Me haces vivir completo, me hace saber que puedo, me hace sentir que tu perfecta voluntad encuentro, no porque soy perfecto, sino por lo que has hecho. Voy a vivir pegada a tu presencia, ese es mi anhelo. Voy a vivir contigo. Voy a vivir contigo. En el sol de un nuevo amanecer, respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada, y aunque no merezca todo esto, vivir completo, me hace saber que puedo, me hace sentir que tu perfecta voluntad encuentro, no porque soy perfecto, sino por lo que has hecho. Voy a vivir pegada a tu presencia, ese es mi anhelo. Voy a vivir contigo. Voy a vivir contigo. Voy a vivir contigo. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.
Glória a Deus, muy buenos días, querida familia. Qué lindo tiempo de alabanza. Qué lindo poder compartir este tiempo y podermos juntos alabar a nuestro Dios, ¿sí? Amén. Gracias Richie, Silvi, gracias Alex por el apoyo, por ese tiempo tan hermoso de alabanza. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a seguir buscando en su palabra qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros en este día. Estamos todavía en Bolivia en esta situación de cuarentena, cerrados en la casa, y para muchos ya realmente está muy difícil, ¿no? Ya está muy complicado porque ya no hay para muchas personas el trabajo, las oportunidades, el negocio que se ganaba al día, ¿no? Entonces, realmente estamos en una situación complicada y para muchas personas están exactamente se sintiendo prisioneros de un sistema, de una política y también de una situación de un caos, de caos en todo el mundo. Pero lo lindo de todo eso es que podemos fijar nuestros ojos en lo que dice la palabra de Dios y ahí en la palabra podemos tener respuestas que va a traer paz a nuestro corazón. Yo quiero invitarte en esta mañana a meditar en la palabra de Dios y quiero invitarte que siga conectado con tu corazón abierto al Señor para que Él pueda hablar contigo hoy. Amén. Para que Él siga hablando contigo hoy. Yo quiero invitarte que tú puedas abrir tu Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos. Un libro tan hermoso, para mí tan especial. El capítulo 8 nos habla un poco de la libertad que tenemos. Yo no sé cómo está tu alma en este día. Si tu alma se siente aprisionada, si tu alma se siente cansada, si tu alma está queriendo lanzar la toalla. Pero yo quiero animarte en esta mañana que tú puedas dedicar un poco de tu tiempo en este momento ahora para escuchar una palabra de Dios para tu corazón. Amén. La palabra nos muestra en el capítulo 8 de que en Cristo Jesús podemos caminar en libertad. Pero ¿cómo es eso? Si estamos cerrados en la casa, si no podemos salir, ¿cómo vamos a tener libertad? Es eso que quiero hablar contigo en esta mañana. Lo lindo de tener una relación con Dios y conocer la persona de Jesús es saber que en Él tenemos una libertad que no se resume en 4 paredes, que no tiene nada que ver con un estado físico, geográfico, mas que tiene todo que ver con una ocasión o una situación espiritual. Y es eso que quiero compartir contigo en esta mañana. ¿Cómo podemos experimentar verdaderamente la libertad en Cristo Jesús? Vamos a leer el capítulo 8 a partir del versículo 1 del libro de Romanos. Romanos capítulo 8 a partir del 1. Mira cómo empieza ese versículo. Dice así: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de Él, Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. El versículo 3 dice: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Y ahí sigue diciendo: por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra, o sea, condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Es decir, que la única forma que podíamos ser perdonados de todos nuestros pecados y condenaciones era a través de la muerte de alguien justo. Y ese alguien fue Jesús, que murió por nosotros. Mira, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros,
que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Porque ahora, cuando estamos en Cristo, tenemos su Espíritu, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y es aquí la primera pregunta que te hago. ¿Dónde está conectado tu corazón y tu mente? ¿En los deseos de tu carne o en el deseo del Espíritu Santo? Amén. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ti o vive en usted. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así de sencillo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Yo quiero que tú pienses un poco sobre ese texto ahora, porque aquí tenemos muchas cosas para hablar. Es interesante que en el capítulo 7 podemos ver algunas situaciones interesantes. Estamos ahora en el capítulo 8, pero en el capítulo 7 podemos ver la lucha de Pablo con su hombre interior. Hemos visto, o sea, si tú vas a leer, tú vas a poder ver un grito de desespero, ¿sí? Tú vas a poder ver cómo cada creyente lucha en caminar en esa caminada cristiana. Cómo hay una batalla en todo eso. Pero es parte. Pero también vamos a poder ver, o si tú ya has leído, has visto el grito de alivio, ¿no? Has visto la paz de Dios siendo manifestada también en el capítulo 7. Pero ahora en el 8, lo que vamos a ver es que en la vida de aquellos que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Y quiero hablar sobre esto, de cómo podemos experimentar verdaderamente la libertad en Cristo, reconociendo que Jesús nos ha librado de la condenación, segundo el versículo de 1 a 4 que hemos acabado de leer. ¿Cuándo que Jesús nos libra de la condenación? En el momento en que colocamos nuestra fe en Jesús. En el momento que decidimos poner nuestras vidas en la mano de Jesús, confiar en Jesús, estamos aprendiendo a caminar en libertad y estamos aprendiendo a sermos libres de la condenación que había, como dice el texto en el versículo de 1 a 4. Merecíamos la condenación eterna. Esa era nuestra condición y es lo que merecíamos. Pero a través de Jesús, hoy tenemos acceso a la vida eterna. Y yo quiero que tú pienses en eso. ¿Por qué merecíamos la condenación a la eternidad? Sin Dios, sin Jesús, porque éramos pecadores. Pero Jesús decide obedecer al Padre y va hasta la muerte, y muerte de cruz,
para salvarnos, para rescatarnos y para justificarnos. Y voy a hablar un poco más de eso también. Esto es justificación, cuando somos declarados delante de Dios inocentes. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar y dice, no, libera a ellos. Yo voy a pagar por sus pecados. Yo me pongo en sus lugares. Pero los que juzgaron a Jesús no sabían que Él tenía el poder de la muerte y del infierno, que sobre Él estaba el poder de Dios. Y por causa de eso Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día, trayendo a nosotros, a mí y a ti, redención, salvación, justificación. Amén. Es por esas razones que necesitamos empezar a entender, porque eso va a influenciar en tener nuestra libertad. No es la cuarentena que va a definir si tengo libertad o no, sino el que está en nosotros, que es el propio Dios. Si Dios está en ti, Él te dio la libertad. Él te ha librado de la muerte, del pecado, de la condenación, y te hizo justicia de Dios, como dice la palabra. Amén. Ahora, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una de las frases favoritas del apóstol Pablo en todos sus libros es justamente esa, en Cristo Jesús. Y ese es el secreto, esa es la clave de poder caminar en una caminada de libertad, es estar en Cristo Jesús. Está en Él. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es una realidad extraordinaria. El significado de estar en Cristo Jesús nos deja sin aliento. No podemos entender el valor que tiene eso. En Cristo Jesús somos amados por Dios con un amor inseparable. Eso está en Romanos 8, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos separará. En Cristo Jesús fuimos redimidos de todos nuestros pecados. ¿Ok? Nuestros pecados fueron perdonados. Es por esta razón que tú tienes libertad. Es por esta razón que en este momento tú puedes caminar en libertad. Si tú estás en Cristo Jesús, tú tienes la libertad de caminar hacia adelante, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que te respalda y que te ayuda en esta caminada, en esta jornada. Amén. En Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús fuimos justificados delante de Dios, y la justicia de Dios en Cristo Jesús nos fue conferida. Tú no puedes tener paz con Dios, perdón de tus pecados, justicia, ser justificado delante de Dios, si tú no estás en Cristo Jesús. Jesús es la solución para tu vida. Jesús es la paz que tú necesitas en este momento. En Cristo Jesús fuimos convertidos en una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva creación delante de Dios ahora. Hemos nacido de nuevo. Tenemos paz con Dios. Es decir que en este momento, cuando estamos en Cristo, podemos tener la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Mira qué lindo. Necesitamos, familia, entender el valor de caminar en libertad. A veces mucha gente nace de nuevo, tiene una vida con Cristo, pero no camina en libertad. Fue liberto, pero no camina en libertad. Porque la religión, las cargas, el buscar la aprobación delante de Dios por cosas que hace, sin entender lo que es la gracia, no te va a permitir vivir lo que realmente Dios quiere que viva. Es por esta razón que tú necesitas entender que el amor de Dios y la gracia de Dios no tiene nada que ver con las cosas que tú haces, sino con todo el amor que Dios tiene por nosotros y que Jesús hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos hoy tener paz con Dios
Y lo único que necesitamos hacer es recibir lo que nos dio Jesús a través de la cruz. Es gratis, pero hubo un costo alto, que fue la sangre de Jesús derramada en la cruz. Amén. Entonces necesitamos aprender eso, a valorar estas cosas. Esto es un cambio posicional únicamente para los que han sido justificados, es decir, para los que están en Cristo Jesús. Para los que caminan, para los que han recibido la salvación, para los que han entendido que necesita un Salvador y ha entregado su vida a Jesús. Si tú todavía no has hecho eso, hoy es el día. ¿Qué vas a perder entregando tu vida a Jesús? ¿Qué vas a perder? Absolutamente nada. Amén. La palabra condenación significa juicio. Y era así, estábamos condenados al infierno. Pero Jesús vino cumpliendo el mandato de Dios y nos dio redención, nos ha dado salvación. Él nos ama. Pablo quiere que comprendamos que ya no hay condenación en absoluto para aquellos que están en Cristo Jesús. Pablo escribe esta palabra para los cristianos de Roma, los romanos, pero fue inspirado eso por el Espíritu Santo. O sea, lo que significa que esas palabras también tienen significado para nosotros hoy. Amén. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios está listo para perdonar tus pecados y para te dar paz. Y no hay condenación. Si estás luchando con el pecado y caes, te levanta, dice el Señor. Y el Señor te está diciendo, no hay condenación. Reconozca tu pecado, pida perdón, porque Él está listo para perdonarte. Si tus recuerdos del pasado te lo están paralizando, Dios te dice hoy, hey, ya no hay condenación. Amén. Si estás luchando con alguna área de tu vida en este día, sea la dificultad de creer en Dios, sea un pecado, una inmoralidad, sea adulterio, sea el alcohol, sea la droga, sea lo que sea, déjame decirte algo. Jesús te ama. Y Él está diciendo para ti, hijo, venga a mí. Porque si tú estás en mí, no hay condenación. Eso es caminar en libertad, iglesia. Eso es caminar en gozo. Es saber que todo eso lo que está sucediendo en el mundo hoy va a pasar. Y nuestro Dios nos permite tener paz en medio de la tempestad. Porque Él nos ama. No hay ninguna condenación únicamente para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabes si estás en Cristo Jesús? Sencillo. ¿Cómo podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo? Derrota tu carne con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sabe los deseos carnales que nos lleva a cometer pecados, a hacer cosas que nos agrada solamente a nosotros, a ser egoístas, egocéntricos? Hoy es día de lanzar fuera eso de tu vida y permitir que el Espíritu Santo pueda guardar tu corazón y que Él pueda ser la influencia que te guíe a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere sanar tus heridas emocionales. Pero Él no va a hacer eso si tú no das espacio, si tú no abres tu corazón para que Él pueda entrar. Pero Él quiere hacer. Por eso envió a Jesús. La única forma de derrotar la carne es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo vencer eso? Mira, el versículo 5 a 8 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu Santo fijan la mente en los deseos del Espíritu.
Es decir, que lo que necesitamos aprender es que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Es por esta razón que yo me pongo bajo su voluntad y soy un hijo obediente a su voluntad y camino en esta voluntad. Porque es lo mejor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, las comparaciones que hace Pablo sobre esas dos naturalezas que podemos ver aquí el contraste. Mira, la naturaleza pecaminosa fija su mente en los deseos carnales, lo que te va a satisfacer tus deseos. ¿Ok? Esta mentalidad es de la muerte, es de muerte. Esta mentalidad es enemiga de Dios, es enemiga de Dios. Escucha eso. Esta mentalidad no puede agradar a Dios jamás. Amén. Y esta mentalidad no tiene la capacidad de disfrutar una relación con Dios. Si tu egocentrismo es lo que está gobernando tu vida, eso imposibilita de que Dios pueda reinar en tu vida. Y hoy es el día de echar fuera eso y decir: Dios, sea el dueño de mi vida. Yo entrego todo a tus manos. Yo entrego mi vida en tus manos, Señor. Entra y ve a cuidar de mí y ve a ser dueño de mi vida. Mira el cambio, lo que es una vida que cuando vive conforme al Espíritu. La vida conforme al Espíritu Santo fija su mente en los deseos del Espíritu, es decir, en la voluntad de Dios. Es una mentalidad de vida y paz. Y son amigos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Esta mentalidad agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Permita que el Espíritu Santo guíe tu vida, que Él sea el Señor de tu vida. Esas personas que viven en la carne pueden creer en Dios e incluso ser muy religiosos, pero viven para complacerse a sí mismos. Vive de apariencias. Vive de una forma que aparentemente agrada a Dios, pero en su realidad no agrada. Así que necesitamos pensar sobre eso, pensar en el Espíritu Santo, pensar que necesitamos cambiar. Vivir en la carne es vivir con un enfoque egocéntrico, no centrado en Dios, mas centrado en nuestros deseos. El Espíritu Santo, ¿usted realmente conoce el Espíritu Santo? ¿Usted sabe cómo Él trabaja? ¿Usted tiene alguna relación con el Espíritu Santo? Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza mística, ¿no? Otros piensan que el Espíritu Santo es hijastro de la Trinidad, o alguien sin mucha importancia, ahí nomás alguien para complementar el equipo. O algunos piensan que es una fuerza impersonal sin mucho valor. Pero ¿qué es el Espíritu Santo de hecho? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. El Espíritu Santo es una persona, es un ser personal. Tiene intelecto, tiene voluntad propia, emociones, y Él piensa. ¿Sí? Él es omnipresente, Él es poderoso, Él es consolador del creyente, de aquellos que están en Cristo Jesús. Él es el que consola nuestro corazón. Él es el que trae paz en medio de la angustia. Y si en este momento tú estás necesitando de paz en tu vida, deja el Espíritu Santo entrar en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo gobierne en tu corazón. Y vas a ver cómo eso va a cambiar por completo tu vida. Amén. El Espíritu Santo, Él nos guía y convence al hombre del pecado. Es Él que habla con nosotros y nos muestra la necesidad de un Dios transformador y salvador. Él habita únicamente en los creyentes, según la palabra.
Amén. El Espíritu Santo vive en nosotros para capacitarnos, para hacer lo que antes no podíamos hacer. Lo que Dios nos ha ordenado, ahora Él nos permite hacer porque es el propio Espíritu de Dios que está en nosotros. Así que de esa forma, a través del Espíritu Santo, podemos obedecer a la voluntad de Dios. Podemos hacer su voluntad. Podemos caminar en libertad. Porque verdaderamente el Hijo del Hombre nos ha libertado. Nos ha librado verdaderamente. Nos ha libertado. Tenemos paz con Dios. Amén. Esas dos naturalezas no se llevan. Eso tú puedes ver, si quieres anotar, en Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 18, dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no según los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque éste desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer que los dos se quieran. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley, están bajo a la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero concluir esta palabra preguntando una vez más: ¿cómo podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo? Voy a recordar. La primera forma que podemos experimentar la libertad en Cristo es reconociendo que Jesús nos ha liberado de la condenación. La segunda forma, cómo podemos experimentar una libertad, caminar en libertad, es derrotando la carne, el deseo carnal. Y la tercera forma que podemos aprender en esta mañana de cómo podemos caminar en libertad es caminar en libertad y poder a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo? Caminando en libertad y en poder. ¿Quién es el que da el poder? La naturaleza pecaminosa no tiene poder. Ella quiere mantenerte atrapado, esclavizado y derrotado. Ese es el propósito de la naturaleza pecaminosa. Ella quiere que no disfrutes de la libertad que Dios te ha dado a través de Jesucristo. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa crece de acuerdo a lo que les da para comer. Cuanto más alimentas tu carne, más la naturaleza pecaminosa crece. Cuanto más alimenta tu espíritu, más la voluntad de Dios crece en tu vida. Pero Pablo dice, la nueva naturaleza es la que debe reinar en nosotros. Mira lo que dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque si todavía no vive en ti, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Jesús como Señor de tu vida. Es decir, Jesús, entra en mi vida, yo recibo la salvación que tengo en ti. Sea el Señor de mi vida ahora en el nombre de Jesús. Amén. Mira, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó Jesús a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. El poder proviene de Cristo, de aquel que venció la muerte. Es de ahí que viene el poder. A través del Espíritu Santo
que pudo llegar a nuestras vidas a través de la obra de Jesús. Y como creyentes tenemos que dejar de alimentar la carne y empezar a vivir una vida del Espíritu. Permitir que Dios reine en nuestras vidas. Permitir que todo lo que hacemos esté bajo la voluntad de Dios. Todo lo que queremos y deseamos sea guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos aprender. Amén. Ahora, en conclusión, para cada creyente, para nosotros que somos creyentes, ¿cuál de las dos tú alimentas? ¿Tu carne o el Espíritu? ¿Y cuál de las dos naturalezas controla tu vida? ¿O te esclaviza? No sé. Y para ti que todavía no eres un cristiano o no conoce a Cristo o no tiene una relación con Cristo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así. Si tú eres esta persona, la única forma de tener el Espíritu Santo viviendo adentro de ti es cuando pones tu fe en Cristo Jesús. Es cuando permitas que Él viene a vivir en tu vida. Cuando tú necesitas abrir tu corazón para reconocer que necesitas de Cristo. Toda la humanidad necesita. Y reconocer que eres un pecador. Y invitarlo a vivir y venir a tu vida de una vez por todas. Amén. Eso es lo que necesitas hacer. Mira, ¿qué pasa cuando lo invitamos a vivir en nuestras vidas? Mira qué lindo. Él entra en tu vida, Él te reconcilia con Dios, perdona tus pecados, llena el vacío que había o que hay en tu corazón, te da paz y escribe tu nombre en el libro de la vida. Y ¿sabes qué? Con todo eso tú pasas a ser hijo de Dios. Yo no sé cómo está tu corazón en este momento. Yo no sé cuál es la decisión que tú tienes que tomar en el día de hoy, pero yo quiero orar por ti. Yo te invito a cerrar tus ojos ahora. Si tú necesitas que el Espíritu Santo entre en tu vida y que Jesús sea el Señor de tu vida, si tú reconoces que necesitas salvación, reconoce que necesita algo que es más grande que tú, esa es tu oportunidad. Yo te voy a ayudar en eso. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Yo quiero orar por ti. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi condición ahora es de condenación eterna. Pero Dios, yo también entiendo que a través de Jesús yo tengo acceso a salvación eterna. Entonces, Señor Jesús, yo te invito en esta mañana a entrar en mi vida, a ser Señor de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te pido todo eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenida a la familia. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero, antes de finalizar, seguir orando. Quiero hacer un tiempo de oración e invitar a cada uno de ustedes a orar conmigo. Tenemos tantas cosas por orar. Hay tantas necesidades en este día y necesitamos aprender como iglesia a orar por nuestro próximo. Amén. Oremos. Padre bendito, te doy gracias porque hoy podemos estar conectados, Señor, de esa forma que tú nos has dado, Dios, a través de la tecnología. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta mañana por todas las personas que en este momento se encuentran con un corazón aflito, angustiado, con un corazón sin fe. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, visita a cada una de esas personas ahora, Padre.
Llena sus corazones de paz. Trae sobre ellos, Dios, un gozo que solo tú tienes. En el nombre de Jesús. Dios, llena sus corazones de fe. Sea la fortaleza que ellos necesitan en este día, Padre. Sea la fuerza que cada uno necesita en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, yo quiero orar por cada hermano, por cada hermana, por cada pariente, amigo que tenemos, Señor, que se encuentra en una situación que perdió su trabajo. Dios, tú eres un Dios proveedor. Tú eres un Dios que nos da todo lo que necesitamos, Padre. Por eso te pido en el nombre de Jesús, abre puertas para esas personas. Abre puertas, Dios, de trabajo. Abre puertas de emprender cosas nuevas. De la capacidad. Trae, Señor, los recursos para que ellos puedan, Señor, salir adelante y sustentar sus familias, Señor. Traer el alimento a la casa, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Dios. Te pido por nuestros hermanos, amigos, parientes, conocidos que están comprometidos, Dios, en el sector de la salud, ahí directamente combatiendo, Señor, y ayudando a aquellas personas que están con el virus, Padre. Padre, guarda a esas personas, guarda su familia, su hogar, su trabajo, Dios. Frena, Dios, este virus en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Padre, sobre toda Latinoamérica, Padre, sobre el mundo, que el mundo realmente pueda inclinarse y reconocer que tú eres el Señor, Padre. En el nombre de Jesús, traes paz al corazón, a los corazones que están con temor, Señor. Trae, Señor, fe en los corazones que ya están incrédulos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada hermano que tiene un pariente o un amigo, Señor, que está en alguna situación de enfermedad. Padre, oramos salvación sobre sus vidas y pedimos, Señor, sanidad sobre cada uno de ellos, Dios. Declaramos un tiempo nuevo para Bolivia, Padre, que sea tiempo ahora de recomenzar, un tiempo de repensar, de reconectarnos contigo a través de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por Bolivia, clamamos, Dios, por familias que están desesperadas en este momento, que están de luto, Señor, llorando la muerte de algún pariente, algún ente querido, Dios. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas traer a sus corazones paz, refrigerio, que tú puedas, Señor, cuidar del dolor de cada corazón que está sufriendo ahora, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos que ese caos pueda ser frenado ahora en el nombre de Jesús y que podamos volver a trabajar, a conectar, a volver a crear, a criar, a tener las cosas que ya no podemos hacer, Señor, ahora. Que podamos, Señor, realmente ver en este tiempo de crisis, tiempo de oportunidad para hacer cosas diferentes, para bendecir tu reino, Señor. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, desperta tu iglesia y levanta, Señor, tu pueblo para llevar salvación a las naciones, Padre. El que te pido hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada persona que está con nosotros hoy, cada persona que pudo estar conectado aquí. Yo pido en el nombre de Jesús por sus vidas. Guárdaos y que tengamos, Dios, una semana bendecida para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, iglesia. Amén, familia. Amén. Gloria a Dios. Yo te animo que el gozo del Señor sea tu fuerza. Yo te animo a alegrarse en el Señor, a llenar tu corazón de esperanza, porque eso es lo que nos da nuestro Dios cuando estamos en Él. Nada está perdido. Nada está perdido. Eso va a pasar. Pero el amor de Dios sigue por siempre, permanece para siempre. Así que deseo a ti una semana bendecida, una semana llena de paz. Ayuda a tu vecino. Sea la respuesta de Dios a aquellas personas que están necesitando de algo. Si tú tienes 2, bendice con 1. Si tú puedes ayudar a alguien que necesita, sea
esta voz de Dios, essa manifestação do amor de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Família, graças por tu tempo, graças por estar com nós, e eu quero agradecer em nome de Jesus, assim que nos vemos pronto, e que o Senhor pueda guardar tu casa, tu hogar, tu família. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.